Gloria al Señor. Ahora sí, estamos leyendo entonces 1 Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 4, y acá el apóstol Pablo sigue hablando con los corintios. La prédica pasada les hablé sobre el hombre natural, ese hombre que es del mundo, que no comprende las cosas espirituales, ese hombre que está muerto, ese hombre que es imposible que pueda entender lo que Dios le quiere decir. Pero acá Pablo hace un corte, ya le empieza a hablar hermanos en Cristo y le dice que hay un nivel de hermano que son los hermanos carnales. Increíble. Yo siempre pensé que los carnales estaban fuera del mundo, que los carnales eran parte del mundo, que eran parte de los hombres naturales. Pero acá Pablo dice que no, que entre los que están dentro de la iglesia, entre los que nos llamamos hermanos, también hay hermanos que son carnales. Y de eso te quiero hablar en el día de hoy. Distintos tipos de ovejas. Yo decía, wow, Señor, entonces dentro de tu rebaño hay distintos tipos de ovejas. No son todas iguales, no son todas espirituales. Se ve que hay algunas también que son carnales. Porque si leíste bien el versículo que acabamos de leer recién, Pablo le dice, tengo muchas cosas para explicarle, pero no le puedo explicar porque todavía no son tan espirituales para poder discernirlo. Sino que son niños, son creyentes, son salvos, van a ir al cielo, pero todavía no pueden entender las cosas espirituales. ¿Y qué pasa? Cuando no entendemos las cosas espirituales y las tomamos para el lado de la carne, nos enojamos. Eso está aprendiendo. Te enojas. ¿Por qué me dice? ¿Y por qué lo dice así? ¿Y por qué me está hablando de esto? ¿Por qué? Porque todavía no sos un niño que no discernís la parte espiritual de la palabra que te están dando. Cuando vos ya empezás a crecer en el Señor, cuando vos ya empezás a entender algunas cosas espirituales, le empezás a agarrar el gustito a las cosas del Señor. Y ya no te enojas tanto. Sí te enojas, te seguís enojando, pero ya no te enojas con el predicador. Te enojas con vos mismo porque la palabra de Dios es un espejo que solamente te refleja lo que vos sos, lo que yo soy. Cada vez que yo leo la palabra de Dios, me veo en un espejo, y ese espejo cada vez más clarito, y yo veo la inmundicia que hay en mí. Eso es la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios de acá es compartida, lo que está haciendo es ponerte el espejo a vos y mostrándote lo que vos sos. Si vos sos carnal todavía, vos sos un niño en Cristo que todavía no ha comprendido las cosas de Dios, obviamente la carne se enoja, y como dice acá la palabra, hay celos, disensiones, o sea que hay bronca, hay ira, y te enojas, porque todavía no sos un niño. Y el niño no puede llegar a entender muchas cosas de estas que son cosas certísimas que vienen de la palabra de Dios, y que el Señor te dice que si no las cambias, que si no te las confronto con estas cosas, cuidado, no vayas a hacer cosas que no entres al reino de los cielos. Entonces yo, viendo esa palabra, empecé a buscar y dije, Señor, entonces hay diferentes tipos de ovejas. Y el Señor me lleva a Ezequiel capítulo 34. Y me decía, si ves, hay distintos tipos de ovejas. Y en Ezequiel capítulo 34 las vamos a ver. No sé si me entendés. Hay muchas cosas que yo quisiera explicarte de la palabra de Dios, pero no vas a entender. ¿Por qué? Porque todavía somos niños espirituales. Y Dios tiene mucho para enseñarnos. Gloria al Señor. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Canté mucho hoy, cuidado. ¿Lo tenés? Ezequiel capítulo 34, versículo 11. ¿No es lo que dice? Vamos, del 11 al 24. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré y buscaré mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. ¡Wow!
El Señor dice que hay un día nublado y de oscuridad en el cual fueron las ovejas esparcidas. ¿Te acordás de ese día nublado y de oscuridad de tu vida donde fuiste esparcido? Bueno, el Señor te fue a buscar y te trajo. Eso es lo que está diciendo acá. Él te fue a buscar y te trajo de nuevo. 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas de todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estarán su aprisco. Aprisco es la guarida, el granero, donde pueden estar juntitas y bien protegidas. Eso es la aprisco. Allí dormirán en buen redil, o sea, tendrán descanso, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco, dice Jehová el Señor. Versículo 16. Yo buscaré la perdida, una. Y haré volver al redil la descarriada, 2. Vendaré la perniquebrada, 3. Y fortaleceré a la débil, 4. Mas a la engordada, 5. Y a la fuerte, 6. Destruiré. Las apacentaré con justicia. Después sigue diciendo, mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, y ha dicho el Señor, Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también hollaréis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbáis además con vuestros pies las que quedan. Wow, estas son las ovejas, los lobos disfrazados de ovejas. Y después lo voy a explicar. Versículo 19. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que son vuestros y beben lo que con vuestros pies han enturbado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: de aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujaste con el costado y con el hombro y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más será para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. ¡Wow! Preciosa palabra del Señor cuando estaba buscando ahí entre oveja y oveja, a ver la cantidad de ovejas que había. Me encuentro con este pasaje y el Señor dice que había 6 tipos de ovejas, por lo menos nombra acá, y una séptima por ahí que es la que está hollando los pastos, enturbiando el agua para que los hermanos sepan cómo comer, coman cosas turbias. Esa séptima oveja voy a hablar también que son los lobos disfrazados de oveja. Pero empecemos con la primera de todas, versículo 16, que es donde voy a basar toda la prédica casi. Dice, yo buscaré la perdida. La primera oveja es la perdida. Mateo capítulo 18, deja marcadito ahí porque vamos a volver muy seguido. Busca Mateo capítulo 18 y habla de la famosa oveja perdida. ¿La conocen esa parábola? La cual el Señor deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida. Y todos decimos, nosotros somos la oveja perdida. Vamos a leerlo primero y después vas a decir si son la oveja perdida o no. Versículo, entonces dije 18, versículo 10. Mirad que no os menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que los ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscarla, la que se había descarriado? Y si aconteciere que la encuentra,
cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que no se pierda uno de estos pequeñitos. Cuando leemos la historia de la oveja perdida, decimos que el Padre dejó las 99 y fue a buscar esa que estaba perdida. El otro día, buscando en Lucas capítulo 15, que es la otra explicación que da este pasaje, en Lucas lo podemos entender mejor. Lucas 15, el Señor me da una iluminación sobre este punto del 15:3. Me da un entendimiento sobre esto que me voló la cabeza. Nunca lo había entendido de esta manera. Entonces él le refirió, Lucas 15:3, esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así hará con más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo cuando leí esta palabra dije: wow, qué bueno, la oveja perdida. El Señor dejó las 99 que no necesitan arrepentimiento y fue a buscar esa que se había perdido. Entonces cuando estaba leyendo esta palabra le preguntaba al Señor: entonces, ¿hay ovejas que no necesitan arrepentimiento? Y esa es la pregunta que me lleva esta palabra. Dice que dejó las 99 que no necesitan arrepentimiento y fue a buscar a la que se había perdido. Dice que la encuentra, va a los vecinos, a los amigos, y hace gran gozo porque encontró la oveja que se había perdido. Entonces el Señor me mostraba y decía: ¿quién no necesita arrepentimiento? Los ángeles. Esta parábola a mí me está hablando de que el Señor dejó en los cielos, donde están las ovejas, y bajó a buscar la oveja perdida, que es el ser humano. La primera oveja es el ser humano. El Señor vino a buscarte a ti, te encontró y te metió en el redil. De ahora en adelante, cuando vos reconociste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y lo aceptaste en tu vida, vos pasás a ser parte del redil del Señor. No te volvés a perder más. Para acá dice que se perdió. No, el ser humano se perdió. El Señor vino, te rescató, te trajo al redil y ahora vos sos parte del redil del Señor, del grupo de ovejas del Señor que el Señor mismo pastorea. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es eso de las 99? La única razón, la única explicación que yo le encuentro, y que el Señor me decía, es porque Él dejó en el cielo, ya en el cielo nada necesita arrepentimiento. Él dejó los cielos, hizo semejante a los hombres, fue a la cruz para buscar a la oveja perdida que éramos. A partir de ahora ya no te perdés más, hermanos. Ya estás en el redil del Señor. No es que cada vez que te haces el loco te vas, el Señor sale corriendo a buscarte. No, esa es la oveja, no es la oveja perdida, esa ya es la oveja descarriada. Es otra cosa. La oveja perdida, el Señor vino, te buscó, te encontró, hizo parte del redil. Ahora sos la oveja que estás en el redil. Lo que hacemos ahora es descarriarnos. El Señor te quiere llamar al redil, pero como no sos oveja, sos cabra, te vas del redil. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que seas oveja y te descarríes. Otra cosa muy diferente es que no seas oveja, el Señor te llama y en el medio del redil te vas. Te vas. Constantemente te vas. No es que te estás perdiendo directamente. Nunca fuiste una oveja, siempre fuiste una cabra. Y el final de las cabras no tiene nada que ver con el final de las ovejas. Mateo capítulo 26. Sé que ya lo hablé esto, sé que ya lo prediqué esto, pero yo creo que es necesario que lo volvamos a entender. No es lo mismo una oveja que una cabra. El Señor te llamó, si estás hoy acá, es porque sos parte de su rebaño. El Señor ya te fue a buscar, fuiste la oveja perdida, fuiste.
ahora ya te encontró, te trajo. ¿Te podés descarriar? Sí. Pero ya si te va una, otra vez, es la actitud que tienen las cabras. Las cabras no son como las ovejas. Las cabras se la pasan siempre saltando de acá para allá y no se pueden quedar quietas en un lugar. ¿Sí? Capítulo Mateo 26, 31. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizáis de mí esta noche, porque escrito está: herirá el pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero no sé si era este. No, este versículo no era. Perdón, me equivoqué, el versículo no era Mateo 26, no era. La cuestión es que Jesús en un momento, no me acuerdo dónde estaba, no era ese versículo. El Señor en un momento dice que las ovejas llega un momento donde Él va a separar las ovejas de las cabras. Y las cabras las pondrá a su derecha y les dirá que pase a las ovejas, las pondrá a su derecha y las hará pasar al reino de los cielos, y a las cabras las pondrá a su izquierda y las echará al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lamentablemente me equivoqué del versículo, no es Mateo 26. 25 es 25, 34. Muy bien, esas. Gracias a mi esposa. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ovejas y cabras separados. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A las ovejas. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. Y respondió el rey y les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirás también a los de la izquierda, las cabras: apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, tuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. 44. Entonces todos ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que el Señor ya te rescató, el Señor te trajo a la casa de Él, a su granero, Él te trajo acá a su granero, donde te colocó. Ya no sos más una persona perdida, no sos más una oveja perdida. Ahora si sos una oveja perdida porque sos una cabra, estás saltando de acá para allá, un rato acá, un rato allá, un rato acá, un rato allá, un rato. Y eso, hermano, va a llevar el castigo que dice la palabra de Dios, fuego eterno. Versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Y los justos, o sea, las ovejas, aquellas que estaban perdidas, pero el Señor las trajo, esas ovejas, a la vida eterna. Podés ser oveja o podés ser cabra. Ahora sí, podés ser oveja y aún así ser una oveja descarriada. Que de vez en cuando algo te pasa, algo te duele y te apartás de los caminos de
Dice Isaías capítulo 53, versículo 6. Esto nos pasa a todos, hermano. Yo no conozco a una persona, o sí, tiene que haber una o dos personas, no la conozco, que me puede decir: yo desde que me convertí hace 50 años, jamás renegué de las cosas del Señor. Porque capaz que nunca dejaste la iglesia, pero eso no quiere decir que no estés descarriado por dentro. Que algo que te haya pasado en la vida te haya lastimado tanto o hayas renegado tanto con el Señor que decidiste apartarte dentro tus sentimientos, tus mentes, de las cosas de Dios, aunque sigas viniendo todos los domingos a la iglesia. Pero dentro tuyo estabas descarriado. Por eso dice Isaías capítulo 53, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros alguna vez nos pasó, ya siendo ovejas, ya estando en el redil, ya no siendo cabras que va y viene, simplemente de vez en cuando algún problema, alguna debilidad, algún error, algo nos llevó a descarriar. Y eso es tremendo, hermano. Pero eso es ovejas. Eso es porque Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Al último. Mira lo que dice Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. O sea que esa persona descarriada, cuando reconoce las cosas de Dios, cuando Dios le da iluminación del camino que está haciendo, cuando el Espíritu Santo le da esa convicción de pecado, se arrepiente y vuelve a los caminos de Dios, salvó su alma. Y la multitud de pecados que haya cometido fueron cubiertos por la sangre de Cristo por medio del arrepentimiento. Te arrepentiste, el Señor cubre tus pecados, vení oveja, te vuelve a limpiar y seguimos dentro del rebaño del Señor. A todos nos pasó. Bueno, no quiero generalizar porque seguramente hay uno que me puede decir: no, a mí nunca me pasó. Pero bueno, acá la palabra de Dios dice todo eso. Yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. Todo. A mí me pasó también. Iba a la iglesia, jamás falté un culto, pero por dentro estaba descarriado. Hacía cosas que no tenía que hacer, miraba cosas que no tenía que mirar, vivía una vida que no tenía que vivir, pero eso sí, el domingo, fiel en la iglesia, sentado ahí levantando las manos, adorando al Señor. Pero alguien me habló, el Espíritu Santo me iluminó, y la sangre de Cristo cubrió la multitud de pecados. Pedí perdón y pude volver a sus caminos. Hermanos, si ya sos oveja y andás medio descarriado, pedí perdón y el amor de Dios cubrirá la multitud de pecados. Su sangre te vuelve a limpiar. Amén. No te juzgues por andar descarriado. Solamente volver a los caminos del Señor. Y el Señor te perdona. Después decía Ezequiel capítulo 34, la perdida, la descarriada, y después hablaba sobre, versículo 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada y vendaré la perniquebrada. Puede ser una oveja perniquebrada. ¿Qué significa la oveja perniquebrada? Quebrada me suena que está quebrada. A lo que va. Job capítulo 5. Puede ser una oveja perniquebrada. Hay ovejas que se descarrían. Una vez, el Señor las trae. Una vez o otra vez, el Señor las vuelve a traer. No se pierde. Pues ya bajó el Señor, ya su parte no hay. Otra vez se descarría, no está de acuerdo con esto, se vuelve a descarriar, se vuelve a ir. Entonces los pastores en aquella época tenían una forma para esas ovejas
que se iban, venían, que no querían hacer caso, que desobedecían a la voz de su pastor. ¿Sabe qué hacía el pastor, no? Cierro con eso. ¿Qué hacía el pastor? Le agarraba la patita, se la sobaba y le quebraba la pata. Después se la vendaba, la curaba, y esa ovejita ya cada vez que se quería volver ahí se acordaba de ese dolor que sentía en ese momento. Entonces como que el Señor así la domaba. Por eso Job capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¡Wow! Otra vez, versículo 17 de Job 5. He aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecien la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. ¿Por qué? Porque dice el libro de Hebreo que Dios castiga al que toma por hijo. Si lo deja sin castigo es porque es un bastardo, no es hijo. Pero vos, como sos un hijo de Dios, como sos una oveja del Señor, cuando te haces mucho loco, el Señor tiene que mandar una herida, una llaga, un dolor, una enfermedad, un problema económico, un problema de pareja, un problema en el matrimonio, un hijo en adicciones, muchos problemas que de repente aparecen en nuestra vida y decimos: ¿y esto de dónde salió? Salió de eso, una parte de orar, para que vuelvas a los caminos del Señor, para que vuelvas del serio, para que tomes las cosas de Dios en serio, empieces a orar como tenés que orar, empieces a santificarte como tenés que santificar, empieces a hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. Pero es necesario muchas veces sufrir para eso. Porque como ustedes siempre suelen decir acá los hermanos, Dios llama con amor o con... Y lamentablemente respondemos más con el dolor que con el amor. Pero cuando estamos pasando situaciones difíciles, que ayuno, qué oraciones que me mandan, no falta un día, caigo de rodillas delante de Dios. ¿Cómo lo amo a Dios cuando la situación está difícil? Cuando me crea la llaga, cuando crea la necesidad. Mucha gente no estaría en la iglesia si el Señor no crearía esa necesidad. Pero cuando tenés la necesidad te acercás al Señor. Por eso está la perniquebrada, la oveja que vive con la patita rota, con ese dolor. Pero el Señor da una promesa, que Él hace la llaga, pero que Él también la venga. Mucho mejor que el Señor te traiga con dolor a que te deje que te pierdas para siempre. Porque el Señor deja que te pierdas para siempre, tu destino será la eternidad en el lago de fuego de azufre, con Satanás, el anticristo, el falso profeta, como compañeros ahí al lado, por toda la eternidad. No sé si me entendés. Por eso dice acá el versículo 5, bien aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Muchas veces tenemos que rogarle a Dios que no se canse de nosotros y que si nos tiene que doler, que nos duela, pero que no nos deje y no nos entregue a nuestras propias decisiones, nuestras propias inmundicias, porque si fuera por nosotros estaríamos en el mundo perdidos. Pero gracias a Él, gracias a la llaga que Dios crea en nosotros, le buscamos a Él. Y esa llaga nos tiene que llevar al amor, a entender que me duele, pero Él es el que me ve. Estoy lastimado por la vida, pero Él es el que me consuela. Esa es la esperanza que tiene la perniquebrada. Ya vimos entonces la perdida, la descarriada, la perniquebrada. Y decía: yo buscaré la perdida, revolveré la descarriada, vendaré la perniquebrada, fortaleceré a la débil. Hay ovejas débiles. Decía Romanos 14:1 que tenemos que nosotros tener paciencia con los débiles en la fe. Porque hay ovejas que son débiles. Ahora, ¿por qué son débiles? Hebreos, capítulo 5, nos dice por qué hay ovejas que son débiles. No
podemos tratar a todas las ovejas por igual, porque hay ovejas que son débiles, que no entienden, y las ponemos entre los carnales, entre la gente, el hombre natural, pero no es un hombre natural, es una oveja que es débil. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, débil. Pero el alimento sólido es para todo aquel que ha alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué hay ovejas débiles? Porque no están usando el discernimiento del bien y del mal. ¿Y por qué? Porque todavía siguen tomando leche. No quieren crecer. Son esas ovejas que siempre se la pasan buscando los primeros rudimentos. Los primeros rudimentos es el principio del Evangelio. Cuando vos te convertiste, te dijeron, tenés que hacer caso a Dios, tenés que dejar las cosas malas, te tenés que bautizar, tenés que tomar la Santa Cena, tenés que hacer el caso al pastor, tenés que dejar la rebeldía, tenés que amar, tenés que perdonar. Hay gente que se queda en ese círculo vicioso y nunca crece. Entonces son débiles. Yo tengo un pariente, un tío, que yo lo veo y dice, mira, tengo esta pregunta para hacer. Y hace cada pregunta más tonta. Yo descubrí que Adán no tiene ombligo, me decía el otro día. Y discutíamos si Abraham tenía ombligo o no tenía ombligo. Débiles. No se quieren meter en la profundidad de la palabra de Dios, que tienen cosas tan maravillosas, que van mucho más allá de, bueno, te convertiste, te tenés que bautizar, te tenés que portar bien, tenés que dejar esto, tenés que congregar. Esos son los rudimentos, eso es el principio del Evangelio. Después tenés muchas cosas más. Y la gente que se queda solamente en el principio del Evangelio, son personas débiles, y nunca se van a volver a ser tan fortalecidas para poder recibir todo lo que Dios tiene para tu vida. Ovejas débiles. No da la lana, la oveja débil no da la lana para la cual fue el pastor la tiene ahí, para que dé lana, para que tenga abundancia, para que pueda producir. No lo puede hacer porque es débil. No quiere aprender, no quiere los sentidos del discernimiento ejercitado entre el bien y el mal, porque no ha alcanzado madurez. No le interesan las cosas de Dios. Como dice uno por ahí, le entra por acá. No le interesa. No, pero qué bien que predicaste, wow, gloria a Dios. ¿Lo vas a poner por práctica? No sé. Esas son las ovejas débiles. Terminan siempre en lo mismo. Siempre lo mismo. Y cuando vos estás en esa etapa que no podés crecer, esa debilidad hace que tu carne misma se fortalezca y de repente te enojes con cualquiera, y de repente todo lo que dices te lastima, y de repente, ¿por qué? Porque sos débil. No es porque todo el mundo está mal, sino que vos sos la persona que sos débil. Porque no has crecido en el discernimiento, no has ejercitado lo que Dios te ha enseñado, no has madurado las cosas del Señor. El problema es vos, porque sos una oveja débil y el Señor no puede volcar sobre tu vida todas las bendiciones que Él tiene preparadas para vos. ¿Entendés? Gloria a Dios. Esa es la oveja débil. Tenemos que tener cuidado con las ovejas débiles, pues para que se quede. En Ezequiel 43 volvemos, porque había más ovejas, a ver. La débil, oveja de 43, 34, no, 34. 16. Yo buscaré la perdida y haré volver a la perdida descarriada, buscaré la quebrada, fortaleceré a la débil. A veces el Señor te va a dar discernimiento para que te fortalezca. De acá hace un paraje.
Estas, bueno, son todas ovejas buenas, descarriada, también quebrada, perdida, a una débil, pero acá dice, más a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Acá me muestran dos ovejas, de las cuales el Señor algo tiene que destruir en esa oveja. No habla de destruir su alma, no habla de mandarla al infierno, pero sí habla de destruir. Ahí es verdad que Dios tiene que empezar a pulir. Primero con la oveja engordada. ¿Y cuál es la oveja engordada? Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Cuál es la oveja engordada? La oveja engordada es esa que come. Todo lo que vos le das, come. Pero nunca hace nada con eso que come. Se parece a esa persona que come y no va al gimnasio. Lo hacen caminadora, entonces empiezan a engordar. Esto es igual. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Acá hay personas, según Santiago, que son hacedores de la palabra, que son oidores de la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Engañaos a vosotros mismos, porque, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvida de eso, sino que hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Acá el libro de Santiago nos dice que hay personas que son oidores, pero no son hacedores. Esa es la oveja engordada, la que se le pasa escuchando, prédicas, leyendo palabra de Dios, pero con lo que escuchan no hacen nada. Es un oidor olvidadizo, más o menos como la débil. La débil queda ahí, esta es una engordada porque escucha con buen gusto, le gusta lo que vos le decís, recibe, pero nunca da nada. Nunca pone por obra nada de lo que escucha. Es una oveja engordada. Se engorda tanto con la palabra de Dios, pero cuando vos ves sus frutos de la palabra de Dios, no hace nada. Esa oveja se ha llenado de palabra, pero no le sirve de nada y Dios la tiene que destruir. Dios tiene que destruir esa manía de no hacerle caso a lo que el Señor le está enseñando. Por eso el libro de Santiago tan claramente le dice: pero sed hacedores de la palabra, hagan lo que dice la palabra, no solamente la oigan, no tan solo oidores. Se engañan a ustedes mismos y pensando que a mí me dicen, no tenés que fumar. Ah, bueno, sí, ya lo entiendo. Y me voy a fumar, sí, ya estoy fumando, pero se hace que no lo tengo que hacer. Me estoy engañando a mí mismo pensando que Dios, como ahora yo sé que no lo tengo que hacer, Dios ahora lo ve diferente y me perdona simplemente porque ahora yo ya sé que no lo tengo que hacer. Es un oidor olvidadizo. Oigo el pecado que tengo que dejar, oigo las cosas que tengo que enderezar en mi vida, las hago o no las hago. Si no las hago, ya la oí, ya sé cómo es, sé que es pecado, sé que a Dios no le gusta, sé que me va a mandar al infierno si no lo corrijo, pero soy olvidadizo, se me olvida, no me importa. Recibo y me engordo y pienso, me engaño a mí mismo pensando que como ahora lo sé, ya Dios no lo va a ver tan malo. Dios lo ve tan malo que yo lo sepa o que yo no lo sepa, delante de Dios es pecado. Porque está el pecado por admisión y está el pecado por hecho. Lo hago porque sé que está mal, lo hago aunque yo no sabía que estaba mal. Es pecado igual delante de Dios. ¿Sí? O sea que yo al saberlo me engordo, y al no hacerlo, Dios me va a destruir. Dios necesita destruir esa actitud que yo tengo, de saber lo que está bien y no hacerlo. Si yo sé lo que está bien, lo tengo que hacer,
Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice el libro de Santiago, le es contado como pecado. Me engordo, escucho, pero al no llevarlo a cabo, Dios me va a destruir. Eso es lo que leíamos recién en Ezequiel. Y la otra es la oveja fuerte. La oveja fuerte la encontramos en 1 Corintios capítulo 5. Seguramente en algún momento leeremos sobre esto. Entonces ahora no. Fuerte, 1 Corintios capítulo 5, versículos 3 y 8. Ciertamente yo como ausente del cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesús, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Acá la oveja fuerte es esa oveja orgullosa, la cual el Señor nos advierte que debemos entregarla a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. La oveja fuerte es esa oveja que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Es oveja prepotente, es oveja soberbia, es oveja que se piensa que es más fuerte de lo que es realmente, y el Señor dice que ese tipo de ovejas muchas veces hay que dejárselas a Satanás. Y Satanás va a destruir su carne, pero el espíritu va a ser salvo. ¿Es porque es oveja? Está dentro del redil. El Señor la fue a buscar, la trajo. No es una oveja descarriada, no es forniquebrada, no es débil, no es engordada. Es una iglesia, es una oveja fuerte, ruda, orgullosa, soberbia. Dice la palabra de Dios que el Señor mira de lejos al altivo, de lejos al soberbio. El Señor no quiere saber nada con la gente soberbia, con la gente altiva. Él solamente da gracia a los humildes. Así que si es una oveja engordada o una oveja fuerte, dice el Señor en Ezequiel que Él las va a destruir. Tiene que destruir tu orgullo, tiene que destruir tu soberbia, te tiene que volver una oveja mansa y humilde. Se me fue mucho el tiempo, pero la otra oveja que no está acá en Ezequiel, que la vimos más abajo un poquito, es los lobos disfrazados de oveja. Mateo capítulo 7, versículo 15, nos advierte el Señor Jesús y nos dice, porque anota Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La oveja vestida, el lobo disfrazado de oveja, son ese tipo de ovejas que no le interesa lo que vos estás pasando, sino solamente lo que vos les podés llegar a dar. Y eso es tremendo. Son ovejas, son lobos que realmente se hacen pasar por buenos porque solamente necesitan algo que es tuyo. Te quieren arrebatar un pedazo, te quieren comer. Muchas veces esas ovejas son las complacientes, que todo lo que vos haces está bien. Jamás te va a confrontar con una palabra, jamás te va a decir lo que estás haciendo está mal, jamás te va a lastimar en el sentido de que una palabra confrontativa con la palabra de Dios, porque al lobo no le interesa eso. Él no quiere que vos estés bien, Él quiere que vos seas una víctima para que Él te pueda devorar. Segunda de Juan, capítulo 1, 10 y 11, segundo libro de Juan, es una carta de Juan, capítulo 1, 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Wow! Si descubrimos algún lobo rapaz vestido de oveja, a esa persona en la iglesia no tiene que decir ni siquiera bienvenido. Y acá el Señor es claro. Si le digo bienvenido es porque participo de sus obras. Yo recuerdo mucha gente que ha sido disciplinada porque era un lobo rapaz. Estábamos viendo cómo ese solamente buscaba a las señoritas de la iglesia para poder tener sus... Usted me entiende, ¿no? Las señoritas de la iglesia. Entonces era un lobo rapaz. Estaba siempre atrás de las mujeres.
Entonces le dijimos, no, basta. Lo disciplinamos hasta el momento donde lo excomulgamos de la iglesia. Lo echamos. Como dice la palabra de Dios. Y le dijimos a los hermanos, esto pasa, no le digan bienvenidos siquiera. Entonces algunos no hicieron caso, que siguieron hablando con esos lobos rapaces y terminaron rompiendo sus matrimonios. Porque ese tipo realmente iba detrás de las mujeres que se casaban. Porque no lo rapaz. ¿Entendés? Hay que tener cuidado con esas cosas. Hay diferentes tipos de ovejas. La cuestión es saber cuál oveja sos vos o cuál oveja tenés que ser vos. Juan capítulo 10, ya cierro con esto. Yo sé que todos fuimos la perdida, alguna vez fuimos descarriados, perniquebrada y ingenua. Débil, bueno, al principio, mientras que no seas engordada en cuerpo, porque esa zona va a destruir el Señor, capaz tengas que trabajar en tu vida para poder destruir esto, de que escuches y no hagas caso, de que tengas soberbia y orgullo. Pero tiene que ser el tipo de oveja que dice Juan capítulo 10. Ya con esto cierro, versículo 24. Dice Juan 10, 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dinos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis en las obras que yo hago en el nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Hermano, si vos sos oveja del Señor, estás detrás de las obras que Él hizo en tu vida, ya no hay duda de que el Señor es el pastor. 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. ¡Wow! Vos tenés que ser ese tipo de oveja que ve la obra de Dios en su vida, en la vida de tus hermanos, y empezás a escuchar su voz. Y lo seguís. Seguís por donde el Señor te manda que vos tenés que ir. Estoy seguro que el Señor te llama a orar, te llama a leer su palabra, te llama a congregar, te llama a servir, te llama. Vos oís su palabra y ¿qué haces? Caso. Los fariseos, que era lo que los enfrentaba a Jesús, también escuchaban a Jesús, también hablaban con Jesús, pero no le hacían caso a Jesús. Por eso Jesús dice, ustedes no son de mis ovejas. Ustedes están confrontando solamente. Ustedes vienen acá a pelear nada más, no vienen a ser de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Hermano, el Señor te conoce. Ahora, ¿vos lo conoces al Señor? Si vos lo conoces al Señor, lo estás siguiendo al Señor. El versículo 27 de Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Me siguen. Si estás perdido por ahí es porque no estás escuchando la voz del Señor Jesús. Y si no escuchas la voz del Señor Jesús, es porque no sos parte del redil. Y si no sos parte del redil, acuérdate que Él te fue a buscar. O sea, no sos la perdida, no sos la descarriada, no sos la particular, no sos la débil, no sos la engordada, no sos la fuerte, no sos el lobo rapaz, sos simplemente una cabra. La cabra a la izquierda y la cabra al lado de fuera. Por eso, hermanos, no sé qué tipo de oveja eras, pero a partir de ahora te invito a que seas esa oveja humilde que simplemente escucha la voz de su pastor y la sigue. Todo lo que el Señor habla, pues el Señor nos habla constantemente a través de su palabra, le hacemos caso. Eso es seguir la voz del pastor. No de mí, como pastor de este lugar. Primero seguir la voz de tu pastor celestial, del Padre, y Él te va a mandar a que obedezcas a la autoridad que Él puso sobre la vida. A tu pastor, a tus líderes, a los diáconos, a los ancianos, porque ellos son los que velan por tu alma, porque ellos son los que tienen el sentido preparado para ver dónde hay un lobo rapaz que quiere comerse tu alma. Amén. Atento a la voz
porque eso marca que sos oveja de Él por sí nosotros. Vamos a orar, se fue el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos de esas ovejas obedientes, Señor. Esas ovejas que ya tienen los sentidos agudizados por el uso, Señor, y pueden escuchar tu voz y seguirte, que no seamos engordadas, que no seamos esas ovejas orgullosas, Señor, fuertes, soberbias, esas ovejas rebeldes, Señor, porque en tu rebaño no hay ovejas rebeldes, papá. Que no seamos engordados, fuertes, que no seamos descarriados, que no estemos quebrados, que no seamos débiles. Padre, que seamos la oveja que tú quieres que nosotros seamos, humilde y mansa como tú fuiste, Señor. Porque así como en Isaías, Señor, tú dices que angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Que podamos ser como ti, Señor, como tú, porque tú eres el ejemplo perfecto, tú eres la oveja perfecta, la cual cuando estuvo, Señor, en dificultades, enmudeció y cerró su boca. Que nunca hubo rebeldía en tu corazón, que nunca fuiste una oveja engordada, que nunca fuiste una oveja orgullosa, sino, Señor, que simplemente fuiste el cordero perfecto. Ayúdanos, Padre, a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a oír tu voz para guiarnos para pastos suculentos y tenernos en el redil, Señor. Porque un día vendrás a buscar a tus ovejas, un día vendrás a buscar, Señor, a tu iglesia, y así, Señor, como cantábamos hoy, feliz yo responderé, aquí estoy, Padre. Y tú dirás, entra al reino celestial. Padre, te doy las gracias por tu palabra, ayúdanos a reflexionar en ella, Señor, y ver qué tipo de oveja soy. Dejar las cosas malas que hago, Señor, y empezar a ser la oveja que tú quieres que sea. Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con ellos. Papá, te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano, que el Señor te bendiga. Se fue la hora. Sé la oveja que el Señor quiere que seas. Nos vemos el miércoles, el domingo. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, mis hermanos. No te vayas sin saludar a tu hermano.